¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en Historia que reseña investigaciones por Internet. Mi don, la comunicación, y mi misión, sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a hacerlo y a activar la campanita de notificaciones para que les lleguen los videos que hacemos cada semana. Antes de convertirse en una disciplina a mediados del siglo XX, el carácter científico de la historia y su potencial a la hora de construir teorías sociales que permitieran explicar los hechos pasados y superar el mero relato cronológico fueron producto de fuertes debates. Ello no es gratuito, pues la mayoría de los marcos teóricos de los que se sirve la historia no son propios, provienen de la sociología, de la antropología, de la economía, la filosofía y la ciencia política. A esas disciplinas, los historiadores les deben categorías analíticas fundamentales para sus análisis, como género, raza, clase, acción colectiva o disciplinamiento, entre muchas otras. No obstante, los historiadores también han aportado otro tipo de categorías asociadas a las periodizaciones, como feudalismo, renacimiento o ilustración, de las que se sirven los demás científicos sociales. El historiador Julián Casanova explica que la intersección de la historia con otras disciplinas sociales fue precisamente lo que permitió el surgimiento de la historia social, que inicialmente se centró en los levantamientos de los pobres, luego en la acción colectiva, posteriormente en un conjunto de actividades sociales como maneras, costumbres, ocio y vida cotidiana, y finalmente fusionó la historia con lo económico. Hoy en la historia detrás de los libros traemos dos publicaciones que destacan la importancia de la interdisciplinariedad, entendida como un enfoque que cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas para desarrollar nuevos enfoques teóricos o técnicos. En este caso, el propósito es analizar el Caribe colombiano desde la historia, la filosofía y la sociología. Del sello editorial de la Universidad del Atlántico, Las Ciencias Humanas en el Caribe Colombiano, Miradas Interdisciplinares, y Las Ciencias Humanas en el Caribe Colombiano, un diálogo de saberes. Bienvenidos. Las dos obras que reseñamos hoy fueron coordinadas por los profesores Tomás Caballero Trujol, Luis Alfonso Alarcón Meneses y Eva Sandrín García Charris. Empecemos por las mujeres. La profesora Eva Sandrín está vinculada al programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Atlántico. Es la coordinadora editorial de la revista Historia Caribe y es historiadora y magíster en Historia de la misma institución e integrante del Grupo de Investigaciones Históricas en Educación e Identidad Nacional de la Universidad del Atlántico. El profesor Tomás Caballero Trujol es el coordinador del programa de Historia de la Universidad del Atlántico. Es doctor en Historia por la Universidad Pablo de Olavide, España, magíster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas e integrante del Grupo de Investigaciones Históricas en Educación e Identidad Nacional de la Universidad del Atlántico. Entre tanto, el profesor Luis Alarcón Meneses, de quien ya hemos reseñado una obra en nuestro canal, es el decano de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad del Atlántico, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico. Él es el director del Grupo de Investigaciones Históricas en Educación e Identidad Nacional de la Universidad del Atlántico. En esta ocasión, los profesores Tomás Caballero Trujol y Eva Sandrín García Charris nos cuentan sobre las obras. Escuchémoslos. El libro Las Ciencias Humanas en el Caribe Colombiano, Miradas Interdisciplinarias, está organizado en tres partes: Mujer y Género, Justicia, Anticlericalismo y Lingüística, y Resistencia, Capitalismo y Muerte Voluntaria. La importancia del libro radica en las múltiples miradas que ofrecen los autores desde sus capítulos del libro. Un plus adicional es el hecho de que sus autores son egresados de los programas de la Facultad de Ciencias Humanas, como lo son el programa de Sociología, de Filosofía, de Historia, la maestría en Estudios de Género y Violencia Intrafamiliar, la maestría en Filosofía, en Historia, la maestría en Lingüística, etc. Finalmente, el aporte fundamental que este libro hace es que permite o nos invita a comprender a la sociedad
desde un enfoque interdisciplinario, humanista y crítico. La importancia de la obra Las ciencias humanas en el Caribe colombiano radica en comprender la región del Caribe a partir de un diálogo interdisciplinario desde la historia, la filosofía, la lingüística, la educación y la filosofía para el pro del desarrollo de la región. Tiene un valor agregado, que es buscar soluciones y estrategia para construir una mejor sociedad donde el desarrollo beneficie a todos sus habitantes. El principal aporte de la obra a la ciencia, al país, a la región, es que invita a los científicos sociales a comprender los problemas a partir de una mirada múltiple, una mirada interdisciplinaria, para buscar soluciones mancomunadas en pro del bienestar y el desarrollo de la región, del país, mediante un contexto global, local y nacional. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes de los libros Las ciencias humanas en el Caribe colombiano, miradas interdisciplinares, y Las ciencias humanas en el Caribe colombiano, un diálogo de saberes, editados por los profesores Tomás Caballero Trullol, Luis Alfonso Alarcón Meneses y Eva Sandrín García Charris, y publicados por el sello editorial de la Universidad del Atlántico. Refirámonos primero al libro Las ciencias humanas en el Caribe colombiano, un diálogo de saberes. Esta obra se divide en 3 partes que se nutren a partir de las perspectivas histórica, filosófica y sociológica. Universidad, currículo y educación. Estudios de género, históricos y decoloniales. Y estudios de filosofía y lingüística. De esta obra quisiera destacar en particular 2 artículos que llaman la atención por la novedad de su temática. El primero de ellos es Presencia de los gitanos en el Caribe colombiano, el caso de la Compañía de Sabana Larga, de Sandra Toscano Cantillo. El texto se enfoca en el pueblo gitano que partió de los Balcanes hacia el resto de Europa en el siglo XV y que luego llegó a nuestro territorio cumpliendo la condena de galeras, es decir, remar en las embarcaciones del rey rumbo a las Indias occidentales. Dicha pena estaba estrechamente relacionada con la primera pragmática antigitana dictada por los reyes católicos en 1499 y reafirmada por disposiciones posteriores. Desde entonces, el carácter nómada de los gitanos no solo se explica por sus costumbres, sino por el rechazo social que los ha obligado al desplazamiento para proteger la vida. Este texto es una fascinante mirada de larga duración a las comunidades rom de Sabana Larga, Atlántico, un lugar enriquecido por diversas migraciones. El segundo texto que llama mi atención en esta obra es Colombianos voluntarios en la Guerra Civil Española, de Ciro Eduardo Becerra Rodríguez, una interesante aproximación a la simpatía que despertaron los 2 bandos de la confrontación española entre los liberales y los conservadores colombianos que habitaban España o que tenían relación con españoles exilados en Colombia. Este texto los recupera para la historia con nombre propio y reconstruye su travesía por lugares como La Coruña, Cádiz o Marruecos. Adicionalmente, analiza el papel de los españoles en Colombia durante la Guerra Civil Española y su obligación de optar por uno de los 2 bandos y reproducir las tensiones que vivían sus coterráneos en España. Como dato curioso, Ciro Eduardo Becerra afirma que los colombianos estaban profusamente informados sobre la Guerra Civil Española, debido a que tanto los periódicos liberales como los conservadores narraban la contienda y daban una versión favorable a la facción de sus afectos para lograr la simpatía de sus lectores hacia la misma. Las ciencias humanas en el Caribe colombiano, miradas interdisciplinares, también está dividido en 3 partes: mujer y género, justicia, anticlericalismo y lingüística,
y Resistencia, Capitalismo y Muerte Voluntaria, nuevamente con aproximaciones en clave interdisciplinar y derivadas de las intersecciones entre la historia, la filosofía y la sociología. De este texto quiero destacar el valioso estado del arte aportado por Eva Sandrín García Charris y Jesús Ángel Castro Fontalvo sobre los estudios relacionados con el sufragio femenino en Colombia. Pese a tratarse de uno de los temas más investigados por la historia de las mujeres en América Latina, en el caso colombiano son pocas las aproximaciones regionales y locales, vacío historiográfico sobre el que llaman la atención los autores. Adicionalmente, aseguran que el énfasis en la concesión de un derecho que antes les había sido negado a las mujeres poco profundiza en una discusión que lleve a revisar las resignificaciones de la idea de ciudadanía en un contexto nacional donde se estaban gestando consensos entre los partidos políticos tradicionales y se daba la incorporación de las mujeres al mundo electoral, acciones con las que se buscaba llegar a renovadas formas de representación política. Precisamente a analizar las apropiaciones del término ciudadanía por parte de las mujeres se dedican Diana Carlina Quintero y Lea Raquel Álvarez Hernández en su artículo Mujeres Ciudadanas, el uso de una noción en la temprana República de Colombia, 1821-1825. Este fascinante texto, lleno de fuentes primarias, plantea que a pesar de que la Constitución de 1821 consagró que al estatus de ciudadanos solo podían acceder los hombres libres, mayores de 21 años, casados o viudos, entre muchas condiciones, las mujeres, independientemente de su raza, se atribuyeron el título de ciudadanas, como consta, por ejemplo, en distintas partidas de bautismo, lo cual evidencia que el uso del término era frecuente y aceptado por instituciones como la Iglesia y los tribunales de justicia. A partir de casos recuperados en la Primera República de Colombia, las autoras demuestran que el ejercicio de ciudadanía fue más allá del ámbito político. En el contexto de las guerras de independencia, las mujeres salieron a defender los derechos sobre sus propiedades, pensiones y alimentación, lo cual les permitió hacer una apropiación y un uso estratégico del término ciudadana, que en muchos casos sirvió para que las justicias fallaran a su favor. Finalmente, queremos destacar el texto Anticlericalismo y Defensa de la Iglesia Católica, el obispo José Romero y las relaciones conflictivas en la diócesis de Santa Marta, 1864-1868, de María Andrea Valenzuela Rodríguez. La autora aborda las políticas y decretos emitidos a raíz de la Constitución de Río Negro de 1863, que implicaban la disyuntiva de obedecer al Papa o al Rey. En un segundo momento se centra en dos clérigos que juraron obediencia a las leyes civiles y por esa razón fueron excomulgados por el obispo José Romero. Y finalmente, mostrando la contraparte, recupera las historias de 16 sacerdotes, quienes presionados por las leyes eclesiásticas se retractaron del respaldo dado a los decretos liberales. Esta es una interesante investigación que busca demostrar que luego de la Constitución de Río Negro, la conservadora autoridad clerical impuso sus criterios sobre los clérigos para que volvieran a la senda correcta en pleno auge de las ideas liberales. Esperamos que hayan disfrutado la reseña de estos dos libros, que como todos los que se refieren a la región Caribe, fue elaborada con el apoyo de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC. Les dejamos en la cajita de descripción la información referida a las ciencias humanas en el Caribe colombiano, miradas interdisciplinares, y las ciencias humanas en el Caribe colombiano, un diálogo de saberes, editados por los profesores Tomás Caballero Trullol, Luis Alfonso Alarcón Meneses y Eva Sandrín García Charris, y publicados por el sello editorial de la Universidad del Atlántico. Si este video les gustó, regálennos sus manitos arriba. Los esperamos la próxima semana con una nueva reseña historiográfica. Suscríbanse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones y recomiéndenle este espacio a sus colegas y estudiantes. Así nos ayudan a crecer y a visibilizar aún más el trabajo de los autores que amorosamente reseñamos en nuestro canal. Recuerden que ACOLEC tiene una lista de reproducción específica en este canal. Les dejamos la información en la cajita de descripción. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.